Para mí era normal el ver, el escuchar. Por esa razón yo lo hacía, lo normalizaba. Como que estaba bien, pero después con el tiempo me di cuenta que no era normal, no todos veían lo que yo veía, pero eso era cuando era pequeña. Y cuando yo fui peluquera, yo miraba por el espejo y veía a las personas como te veo yo a ti. Sí, cuando se acercaban a mí las personas que venían vivas, ¿no? Decía, oye, ¿venís con alguien? Y me decían, no, venía solo. No, tú venías con alguien. Y yo le explicaba, le decía, mira, esta persona venía con esta ropa, era como de esta edad, tenía el pelo así, y las veía quienes me decían que no. Ahí yo recién empecé como a darle un nombre a esto, ¿no? A decir, oye, yo parece que veo personas fallecidas, gente muerta. Hola a todos, sean bienvenidos a este ya 31 episodio de Fuera de la Matrix de lo Invisible. Hoy contamos con una invitada especial. Ella es Sarita Garnó, es terapeuta y es medium. Yo la conozco hace harto tiempo, así que es una súper invitada. Espero disfruten esta conversación de medium a medium. Sarita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Siéntete cómoda, esta es tu casa. Vale, muchas gracias, me siento en casa. Sarita, cuéntanos, por lo que yo entiendo tú eres terapeuta, eres medium. ¿Cómo vives la experiencia de la mediunidad? ¿Tú comenzaste a tener experiencias como medium desde chica o ya desde más grande? ¿Cómo lo vives eso? Mira, desde chica, solo que cuando era chica no lo entendía bien, o sea, era como natural, y como era natural y no era como algo que yo no... Para mí era normal el ver, el escuchar. Por esa razón yo lo hacía, lo normalizaba, como que estaba bien, pero después con el tiempo me di cuenta que no era normal, no todos veían lo que yo veía, pero eso era cuando era pequeña. Creo que en algún minuto esto se cortó y dejé de sentir o de percibir como percibía antes. Algo sucedió, pero así como específicamente qué pasó, no me recuerdo. Sin embargo, después volví a sentir y volví a percibir y volví a escuchar, pero ya quizás no tanto a ver como veía cuando era pequeña. ¿Se entiende? O sea, como que No, siempre lo ha sido, pero no. Así como que ha tenido sus altos y sus bajos. Ha sido ya. cuático. Oye, Sarita, y en el caso tuyo, ¿tu familia lo sabía? ¿Cómo se lo tomaban? Si es que lo sabían. Lo otro te iba a preguntar, ¿cómo lo vivías? ¿Te daba miedo? ¿No te daba miedo las experiencias? No, ¿Cómo lo llevabas de niña? nada de miedo, fíjate, porque como te decía al principio, esto era como normalizado. Para mí era común ver gente o escuchar, entonces como que lo normalizaba, no era algo como... Y tampoco preguntaba, tampoco era como desde la pregunta, oye, ¿viste? No, nada, o sea, como que veía a alguien, bien, y a veces lo escuchaba y bien, pero yo con mi familia no tenía como preguntar. Y después cuando fui más adulta o más grande, cuando empecé a preguntar ahí me quedó así como, o sea, esa persona que yo veía, usted no la veía. No, ahí, pero ya grande. Cuando era chica, Ya. es que no hacía mucha pregunta porque me entendía bien o estaba bien, pero ya cuando fui más adulta o más grande, cuando empecé a preguntar, oye, ¿vienes con alguien? Y no venía solo. Y ahí, wow. A mi gente, mi familia, como que ahora grande, adulta, bastante adulta, le he dicho soy medium. Pero no, antes no, así como bien escondidito, bien guardadito, solo mío, nada de compartir. Ya. Entonces quiere decir que tú cuando niña lo tenías tan incorporado y tan normalizado que yo deduzco que tú veías a los espíritus como yo te estoy viendo a ti, Exacto, digamos, como tal que cual. no, no lo podías distinguir mayormente. No te das No, cuenta no me que no daba cuenta. eran materiales. No me daba cuenta. No, Y no, dime. más o menos tú sabes hasta qué edad viviste la experiencia así. Yo creo que hasta cuando comencé como la adolescencia, yo siento como a los 10, 11, 10, como a los 10, más o menos. Ya, hasta como los 10 años. Ujú. Oye, y después ya de grande, ¿cómo tú le diste nombre? ¿Supiste que eso era ser medium? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Mira, porque yo trabajaba en peluquería. Yo fui Ah, peluquera. no sabía. Y cuando yo fui peluquera, yo miraba por el espejo y veía a las personas
como te veo yo a ti. Sí, cuando se acercaban a mí las personas que venían vivas, ¿no? Decía, oye, ¿venís con alguien? Y me decían, no, venía solo. No, tú venías con alguien. Y yo le explicaba, le decía, mira, esta persona venía con esta ropa, era como de esta edad, tenía el pelo así, y las veía quienes me decían que no. Ahí yo recién empecé como a darle un nombre a esto, ¿no? A decir, oye, yo parece que veo personas fallecidas, o sea, gente muerta. Ahí recién. Y te estoy hablando cuando tenía como 17 años, menos, 18 años. Y ahí empecé como a... no, solamente los veía a través del espejo, ojo. Ya no los veía así mira qué como... interesante. Claro, solo a través del espejo veía como las almas, como que se presentaban, pero no... no de forma que yo mirara y los viera, no. No como cuando era chica. Ah, ok. Cuando niña sí tú lo veías Sí, como frente a frente sí, y después lo veías a través de un espejo. ¿Y tú un tienes alguna espejo. explicación por qué puede haber sido así? Pienso o siento que puede ser porque cuando pasa esto que como que dejé de ver, tiene que haber habido algún bloqueo, ¿no? Y este bloqueo era como el contacto, siento yo. Pero no puedo darle una explicación específica. Y mi tema con los espejos, porque amo los espejos, entonces era que ellos a través del espejo sí podían mostrarse. Eso es lo que siento, pero es una percepción mía solamente. Además jamás lo había pensado hasta que tú me lo preguntas. Ah, mira. Oye, y después ya empezaste a dedicarte al tema de la mediunidad más como atendiendo personas, ¿no es cierto? Consultantes que van por una Sí, experiencia mediúnica, sí, pero eso entiendo que fue posterior a tu experiencia como terapeuta previamente. cierto, tal cual. ¿Cómo, cómo pasas del tema de trabajar en un salón de belleza, peluquería, a empezar a dedicarte a las terapias previo a ser medium o a dedicarte a la mediunidad, más bien dicho? Mira, ¿Cómo es eso? pasé por hartos episodios. La peluquería quedó como en un proceso bien pasado. Estuve como 15 años, quizá un poco más, en peluquería. Y cuando cuando alguien se sienta para que tú le cortes el pelo, ellos te cuentan la vida. De alguna Mm, forma, uno es un terapeuta. Les cambias el color de cabello para que se sienta mejor. Vienen deprimidos, se sienta, le haces un masaje en el cuero cabelludo y wow. Empieza como a ver esta terapia, realmente. Yo no sé cuándo comencé realmente a ser terapeuta porque estuve muchos años siendo solamente peluquera, pero como peluquera yo ya hacía un trabajo, ¿no? La gente volvía, a veces ni siquiera porque cortara también el pelo, pero porque teníamos un buen feeling, una buena conversación, quizás las cosas que yo hablaba quizás le hacían mucho sentido. De ahí pasé de la peluquería a una empresa, de la empresa pasé a hacer colores de auto, de ahí pasé por varias etapas, hasta que me di cuenta que en donde yo iba o lo que yo hiciera, siempre terminaba haciendo terapia, de una manera o de otra, ¿no? Con las personas que trabajé siempre terminaba dándoles consejos y siendo como de alguna forma terapeuta, sin tener un estudio en el fondo, bien natural. Y allí dije yo, bueno, parece que lo mío tiene que ver con mostrar caminos, porque yo no me siento como una persona que ayuda, sino que yo muestro camino. Mira, tenía este camino y este camino. Y ahí comencé en el mundo del tarot, a leer el tarot de forma natural también, porque tampoco nunca estudié. Fueron dándose las cosas en las terapias y de algún momento a otro llenaron toda mi vida, llenaron todo. Si ya tenía desde la mañana hasta la noche, así como todo el día, algo que hacer con las cartas, después estudié Theta Healing, después fui ingresando en numerología, empecé a estudiar para tener una mejor base en el fondo, para poder dar como movimientos o canal de sabiduría, no tengo idea, pero así partí, buscando, mucho búsqueda. pero por supuesto también todo esto nace por lo que tú me contabas de las mismas personas, ¿no? Porque las personas empezaban a acercarse a ti porque se sentían cómodos, se sentían en confianza y probablemente Sí, de alguna forma terminabas siendo un poco como confidente de algunas personas sí, y tú ya entendías ahí
si las personas te buscaban era por algo, digamos, cierto. querían como compartir sus temas contigo y Sí, sentían que quizás tú innatamente los ayudabas sí, en sus procesos. sí, Y después te pica el bichito de empezar como a indagar, a profundizar, a estudiar, a formarte en sí, eso. sí. En parte para saber más, pero también en parte porque te gustaba, obviamente, el Sí, tema. para entender un poco, porque a veces te llega una información y tú la lanzas como viene, y yo digo, bueno, hay algo más aquí detrás, o sea, no es solamente lo que me están mandando como información, hay algo más. Al final, toda la información es la misma, pero viene de diferentes canales, entonces yo sentía que tenía que tener una base como para decir, ¿sabes qué? Desde esta perspectiva, mira que funciona así. Y se fue complementando un poco con las cosas que yo recibía o sentía. Oye, y dentro de esas terapias, ¿cuál es la que resonó más contigo? Las ¿Constelaciones constelaciones, familiares? las ¿Sí? constelaciones, Ah, mira. lejos las constelaciones familiares, que además por las constelaciones ya definitivamente decido hacer mediumnía, o sea, estudiar mediumnía. Porque en las Ah, ok. constelaciones venía mucha información y yo escuchaba, pero decía yo, permiso, ¿y qué pasa con esto? O sea, pero me llegaba la información como por el lado, ¿no? Así, ¿y de dónde viene esto? Ya. Decía yo, bueno, ahí comprendí que tenía que abrir mi canal y entender mejor, y la comprensión vino a través del estudio con la mediunidad. Oye, Sarita, ¿y cómo... ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera conexión mediúnica, así como con alguien? Como entendiendo que es mediunidad y voy a conectarme mediúnicamente. ¿Tú recuerdas eso? ¿Tu primera experiencia? Es Ya. como muchas, o no sabría cuál definir, como que fue así, ya como medium, después de haber tenido el título como medium, ahí yo te podría decir ya sí. Mi primera experiencia fue en un estudio, ¿no? Con muchas más personas, donde yo dije Ujú. algo. Ahí fue la primera vez que yo asentí, ¿no? Integré la mediumnidad. Ahí recién. Antes era como algo muy natural, muy te digo lo que siento. No es te comunico lo que me están comunicando, ¿no? Es distinto como no me acuerdo cuál fue la El- primera vez. claro, es distinto el enfoque, pero finalmente un poco tiene que ver con lo mismo, ¿ah? Porque finalmente te digo lo que siento, muchas veces tiene que ver con lo que te dicen. ¿Entiendes? Como, sí, sí, Tal sí. cual, tal cual. Y- Pero es más fácil, actualmente, para mí es mucho más fácil, como decir, me llega la información, cham. Me siento como más segura, ¿no? claro, Me siento más claro, segura. como que no es algo tuyo, sino que es algo de un tercero. Claro, claro. Claro. Y trato de ser lo más correcta, de la información que me llega a lo que transmito, ¿no? Oye, Sarita, ¿y cómo es la forma en que tú llevas la mediunidad? ¿Cómo podrías definirla más o menos? ¿Cómo es? A ver, ¿Cómo percibes? ¿Eres más vidente, más clariaudiente, más intuitiva? ¿Cómo clarividente, es? ¿sí? Yo siento que es más clarividente, siento como que me llega como el soplido, ¿no? Como que me lo estuvieran diciendo al oído. A veces escucho Ah, voces, ok, a veces escuchan. no escucho la voz, pero es como que siento como que lo están diciendo. No puedo definir a veces si es hombre o mujer, pero siento el susurro. Yo escucho los susurros. Es como, Ah, ok. Tú escuchas que te hablan en el fondo. yo siento que me hablan, Ah, como un susurro. Y logró, mm. no sé si alguna vez te comenté, Esteban, que yo hacía grabaciones. Creo que sí, pero no recuerdo bien. Bueno, Recuérdame que se... sí, hacía, ahora hago muy poco, pero hacía grabaciones y escuchaba perfectamente el susurro. Y yo escuchaba claramente lo que decían en el susurro, pero además podía transmitirte a ti y mostrarte que había un susurro. Y si subíamos el volumen, te puedo mostrar qué es lo que está diciendo el susurro. Pero en el fondo tú lo que estás escuchando como clariaudiente también se plasmaba en un equipo electrónico. Sí, sí, y tengo muchas pruebas de eso. Oh, qué interesante. Eso no es habitual. Eso es súper raro, la verdad. Es la primera vez que lo escucho. Te Qué puedo genial. transmitir, o sea, tengo un montón de grabaciones en las cuales, un montón de grabaciones en las cuales se escucha, y si tú subes el volumen o pones un audífono, escuchas perfectamente lo que yo escucho, lo puedes escuchar tú también. ¿Y cómo lo grababas? ¿Lo grababas con un móvil? ¿Con un No, no, celular? no, no, ¿Notas de voz? yo tenía una grabadora. A mí
Ah, siempre ya. me gustaba este mundo como de la psicofonía, ¿no? Y en Ya. este mundo de la psicofonía, a mí me gustaba experimentar. Entonces yo iba a un lugar a hacer algún trabajo energético y llevaba la grabadora. ¿Por qué? Porque yo sabía que en algún punto iba a escuchar algo. Y sí, gracias a Dios siempre pasó. Mira, o sea, tú también has hecho trabajos de estudio de psicofonía, has hecho psicofonías. Sí. Ah, mira, qué interesante. Y cuéntanos cómo es ese tema de la psicofonía, cómo lo vives, o cómo lo vivías. Parece que ya no haces tanto, pero un tiempo estuviste haciendo más. Sí, estuve haciendo más porque esto fue antes de ser medium, o sea, antes de decirme yo a mí Ujú. misma medium, ¿no? Entonces yo, no es que yo pensara que, jamás he pensado que estoy loca, nunca. Gracias al Ya. universo, jamás he pensado que estoy loca, pero ¿cómo yo te demuestro a ti que estoy escuchando algo? Eso necesitaba yo. Y finalmente, de la forma en que lo pude como plasmar fue a través de, empecé a investigar de qué manera uno puede realmente escuchar es esa voz del otro lado, ¿no? Y me encontré con la psicofonía como un formato de comunicación, que fue antes de que yo estudiara mediumnía. Por eso dejé de hacerlo, porque estaba ya clarita que estaba escuchando bien y que no eran locuras o no eran cosas como raras. Y estuve como 2 años haciendo grabaciones. Yo iba a un lugar y ponía la grabadora sin intención, sin dirigirlo a nada. Ojo, o sea, era como solo grabar el momento y siempre salía algo. Yo percibía y aparecía la información a través de la grabadora. Pero tú, En ¿Mm? iglesias, en cementerios. O sea, sí, yo iba así como en búsqueda de algo. Nada específico, en búsqueda de algo. pero tú no decías nada, no invocabas nada, sencillamente activabas la grabadora. En muchos sí, activaba la grabadora sola, estaba en un lugar, percibía algo y ponía la grabadora. En otras sí hacía preguntas directas y sí habían Ah, sí. respuestas directas Mira, eso podríamos compartirlo después acá. a través de la grabadora. Pero tú, En ¿Mm? iglesias, en cementerios. O sea, sí, yo iba así como en búsqueda de algo, nada específico, en búsqueda de algo. Pero tú no decías nada, no invocabas nada, sencillamente activabas la grabadora. En muchos sí, activaba la grabadora sola, estaba en un lugar, percibía algo y ponía la grabadora. En otras sí hacía preguntas directas y sí habían Ah, sí. respuestas directas. Mira, eso podríamos compartirlo después acá. Oye, Sara, y dentro de esas experiencias que tú dices como de psicofonía, donde tomaste registro, ¿hay alguna que te haya marcado que haya sido como, wow, esto sí que es potente? Sí, ¿Que recuerdes? varias. Mira, te voy a contar. Falleció una cuñada mía y cuando ella fallece de una forma muy, muy, muy ruda, muy, muy ruda, yo tenía una sensación así como muy heavy. Fui a una iglesia. Mi hijo tocaba en el coro de la iglesia, la iglesia de los dominicos, que está en Recoleta. Ujú. Mi hijo tocaba en el coro y me dice, mamá, ¿me acompaña? Claro, le digo, yo te acompaño. Estaba solo el coro y éramos como 3 personas, más no había más gente. Y yo estaba sentada y puse la grabadora. Y yo estaba pensando en este proceso que habíamos vivido una semana antes, que era el fallecimiento de mi cuñada. Y pongo la grabadora y sale el nombre de ella, gritado, sí, pero gritado. El nombre de ella gritado, en segundo como plano, como detrás. Y sale la voz de la persona que como que grita, es alguien muy cercano también a Carol. Entonces fue como una sensación muy extraña del nombre de ella en ese lugar. Fue impresionante. Yo creo que ha sido una de las grabaciones que más me ha impresionado. Sara, y cuando tú tomas el registro de la grabadora, ¿tú también lo escuchaste? ¿Ustedes lo escucharon en el ambiente o no escucharon nada, pero quedó el registro de la No grabadora? yo ¿Mm? solo estaba con esta sensación. Yo no escuché ¿Mm? nada. Yo escuché solo Ya, todo. no es que se haya escuchado en el espacio, se ha No, fíjate oído en que el no. espacio, sino que fue el registro de la grabadora. Fue el registro de la grabadora, pero en el registro de la grabadora era como si era un eco, como que abarcaba todo. De verdad, fue impresionante. Me impresionó mucho. Mm. ¿Y tú normalmente a qué le atribuyes esos registros en esos lugares, en iglesias o en cementerios? ¿Tú crees que son
como almas en pena, o No. son espíritus que están en otro lado, o es como impregnación energética. ¿Qué crees que puede ser? Sí, más como memoria energética, sí, me Ya. hace más sentido. Ujú. No, no creo en las almas en pena. Ya. Ujú. Cuando empiezas a trabajar acá o empiezas a comprender o tener una comprensión mediúnica, te das cuenta que eso de las almas en pena realmente no existe, porque hay un libre albedrío en el cual ellos eligen estar, ¿no? Pero sí, Ujú. sí creo en una memoria que queda como en el espacio, ¿no? Y que eso sí se logra Claro. captar. Eso es lo que yo creo. Ojo, es Sí, sí, lo que yo sí. percibo, lo que es mi sensación. Sí, me pasa igual. Cuando hay en algún espacio, en algún momento, una situación de mucha tensión, con una carga emocional muy fuerte, eso de alguna forma plasma el espacio y queda como una suerte de registro Claro, del espacio, eso, registro del lugar. eso siento. Sí, impregnación energética. Sí, Sí, sí. Y que llega un sensitivo y lo percibe y puede sentir eso. Sí, yo también siento que las cosas se cargan, sí, básicamente, se cargan de energía. Y cuando hay una situación emocionalmente muy intensa, sí, más plasma, más carga. sí. Y también siento con eso, que no se me vaya la idea, siento que no existe tiempo-espacio. O sea, que esto pudo haber sido hace 10 años atrás, pero la carga energética queda y como que no hay tiempo y espacio. ¿Se entiende? Es como el que lo percibe lo puede percibir en cualquier momento. Eso siento. Ah, así es. Y también sabes lo que pasa cuando, por ejemplo, en un sitio hay una impregnación energética muy fuerte de algo y va una persona y lo percibe, va otra persona y lo percibe. Empieza a generar como una especie de mito con respecto a eso, como hoy en este pasillo en la noche en el hospital siempre se ve tal cosa. Y empieza a generar eso y las mentes conectadas colectivamente pensando en eso y entrando como con un poco de recelo porque saben que de repente se puede aparecer entre comillas el fantasma, Crean una energía. aportan a la impregnación energética y más fuerza toma y Como más gente lo ve y más claro Es parece. como un ¿Mm? tulpa, po. El tulpa es como esta carga As- energética que es creada por nosotros mismos. Así es, como un ser tulpa, exactamente. Un día vamos a hablar sobre eso que está bien interesante, Interesante. los seres tulpa, ¿no? Es muy Sí, muy interesante. interesante. Oye, Sarita, y de tus experiencias mediúnicas, ya, tú ya nos dijiste que en el fondo tú tenías una capacidad más bien como de clariaudiente, me imagino que intuitiva también. Sí, De todas las experiencias que has tenido, ¿hay alguna que te haya marcado mucho? Mediúnica estamos hablando, medio como única. Sí, medium. una, Sí, sí. una. Tiene que ver, tiene que ver con una persona que parte. Yo la Ujú. conocí antes de que partiera. Hubo una conexión con ella muy desde acá, desde como de ese calorcito en el pecho. La persona a las 2 semanas fallece. Te juro por Dios, ella desde el día cero empezó, quiero hablar con mi hijo. Y me lo decía, así como... Y Tú lo escuchabas. yo escuchaba que podría comunicarme con mi hijo. Entonces yo hablo con el hijo y le digo, eh, ¿cómo estáis? No, mal, me dijo mal, muy mal. Ok, entonces yo le transmito que todavía no es como el momento para hacer la conexión. Y Ujú. le digo al hijo, oye, ¿te parece que cuando estés bien hablamos? Quizás en una de esas puedo mostrarte un poco lo que ella quiere decir o lo que ella quiere transmitir. Ya me dice, pasaron 3 meses, pasaron tres Ujú. meses. Cuando me habló, yo le dije, gracias, gracias. Porque ella de alguna forma, yo entraba a mi casa y yo percibía que ella me decía, ¿será hoy? ¿Será hoy? Tú sentías como una necesidad imperiosa ahí de conectar. De ella de comunicar. O sea, ella quería solo traspasarle la información de que estaba súper bien. O de que ella Ya, ok. Ujú. como que había respirado al momento de trascender, que era en realidad lo que ella necesitaba y quería. Y a los Ujú. 3 meses yo pude comunicarme con el hijo y le digo, oye, yo le digo, ¿ya estáis listos? Sí, me dijo, ahora estoy listo. Bien, hice la conexión y desapareció definitivamente ella a su espacio y nunca más sentí como esta necesidad. Así que esa ha sido la más impresionante. Y la sentiste como muy presente, Muy muy... presente. Porque en el fondo te acompañó todo ese A periodo, mí me todo ese acompañó tiempo todo estaba ese como periodo de marcándote. tiempo, sí. Y te digo que era una energía muy amorosa. O sea, debo
debo admitir que ella la conocí más en su estado más como de que partió, cuando partió, que en su estado físico. Pero en estado físico creo que nos miramos y la abracé un par de veces, ¿no? Pero después así como que ese calorcito, esa cosa rica, ella me lo hacía sentir. O sea, como que lo traspasaba, lo transmitía. Era un alma muy cálida. Muy cálida, sí. Oye, Sarita, ¿tú crees que los medium tienen más potenciales por desarrollar más allá de la mediunidad? Porque hay mucha gente que es medium y se queda en eso. Y solo es medium y se dedica a eso. Pero ¿tú crees que son en general personas que tienen un potencial latente, que podrían como indagar un poquito más en él? Yo siento que todas las personas tienen una capacidad y dones, no el don, sino que dones. Tienen la capacidad de poder conectar, es porque hay una gran puerta que tú puedes abrir y eso es decisión súper como personal, pero creo que esto es más, es un poco más y un poco más y un poco más. Tú puedes hacer una gran canalización, porque la mediumnidad con la canalización son para mí distintas, entonces puedes abrirte a más información. Oye, y ya que estabas hablando de mediunidad y canalización, ¿cuál es la diferencia para ti entre una y otra? La gente no sabe muchas veces cuál es la diferencia entre canalización y mediunidad. Desde mi perspectiva, solo desde mi perspectiva. Sí, claro. La mediumnidad es un puente que tú tienes directamente al otro lado de la trascendencia, ¿no? El otro lugar, al cielo, espacio, donde estés. La canalización es como una apertura donde vienen maestros, guías, y es distinta como los niveles son diferentes, no es lo mismo. Para mí, es como mi percepción de una canalización. Te abres al universo, puedes hacer registro acá, escuchar a tus guías superiores, ¿no? En la mediumnidad es algo directo, es eso con eso, nada más. Esa es la diferencia para mí. ¿Y se percibe distinto? ¿Lo sientes distinto? Distinto. ¿Tú haces las dos, canalización y mediunidad? Son distintas, la percepción es distinta, la conexión es distinta. Yo con la mediumnidad puedo escuchar, yo con una canalización me tengo que descifrar a veces, no es tan claro. Esa es mi percepción. Mira, ya, ¿y tú para conectar mediúnicamente o a través de la canalización, haces un trabajo distinto? ¿Como que tienes una aproximación distinta? ¿O entras de la misma forma, pero como que la fuente es distinta? A ver, la fuente creo que es una sola, solo que en diferentes niveles. Eso es como lo que yo percibo. Cuando yo hago mediumnidad, ojo, a mí me gusta 24/7. O sea, yo no abro un espacio para que haya una comunicación. A mí me gusta esto de 24/7. Si estoy disponible. Y si llega algo, maravilloso. Si tengo que transmitírselo, maravilloso. O sea, estoy 24/7. Para hacer una canalización, yo tengo que centrarme, respirar profundo, dar como este espacio para la canalización. Es distinto. Ya, o sea, en el fondo, la canalización te implica estar como más en foco. Más centrada. Y la mediunidad es algo más natural en ti y es como que estás conectando permanentemente. 24/7. Fíjate tú que la mayoría de los mediums que yo conozco, la mediunidad, digamos, la abren y la cierran, entre comillas, para tener como una vida no tan desbordada, ¿entiendes? Como que entienden que pueden entrar en un espacio perceptivo, en cierto estado, predisponiendo de cierta forma, y ahí lo hacen cuando van a hacer mediunidad, pero normalmente están como en otro estado para no estar permanentemente conectados, digamos. Uh-huh. ¿Tú lo llevas distinto eso? Sí. Por lo que veo. Sí. Ya. ¿Y no te agobia? No. ¿Cómo estar permanentemente? No. Ya. No, porque imagínate, naciste con eso. Has estado toda tu vida con eso. ¿Por qué le voy a poner límite ahora? Claro. O sea, que sí, tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Cachai? Mientras que lo otro es algo aprendido. Yo no es que siento que canalizo toda la vida, no, yo aprendí que tenía su proceso, como el registro acáchico, que tiene una dinámica, un rezo, bla, 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 bla. Y la canalización yo digo, ya, bueno, ahora estoy lista para hacer, aunque no lo hago tanto, yo la verdad es que no me manejo mucho con el tema de las canalizaciones, que diga, oh, no, es que yo canalizo, no lo hago. Es como la forma natural de la vida, y cuando te ha llegado el momento de tener que hacerlo, lo hacís, pero para mí es mucho más libre, ¿no? Como la libertad.
pasa esto, siento esto, digo esto. Ese es mi Ya, tipo. Soy entiendo. desordenada, eso me pasa, soy desordenada. Sí, lo llevas como muy, claro, como muy natural, ¿no? Mm. Y el hecho de haberlo llevado desde niña, fíjate que yo, aquí lo he mencionado muchas veces en el canal, entrevistando a otros medios, yo me he dado cuenta que los medios que normalmente tienen como cierto peso, cierto renombre, han tenido la experiencia de vivir la mediunidad desde que tienen uso de razón, desde niños, desde chicos. Hasta el momento no he visto a alguien que yo diga, esta persona es medium 100%, estoy seguro, pero antes no era nada, no percibía nada y de repente como que empezó. Eso fíjate que no se me ha dado hasta el momento. Y basándome un poco en lo mismo, te quería preguntar, una pregunta que le he hecho a muchos mediums aquí. ¿Tú crees que la mediunidad o los mediums nacen o se hacen medium? ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Yo creo que todos son ¿Se medios. puede ser un medium? Todos pueden ser medios. Ah, ya. Eso siento yo. Ah, ya. Que todos Ok. tendrían la capacidad, sí, quizás estuvieran como, no sé, supongo yo que más libre en el tema que tiene que ver con la religión, que tiene que ver en el lugar en que naciste, de las creencias, ¿no? Yo creo que si todos dejaran que fuera más libre esto de, ¡ay, vi a la tía, el tío no sé cuánto! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, no! ¡Es que está muerto! Yo creo que por ahí va un poco el tema y creo que todos tienen la capacidad. Unos de una forma mucho más potente, otros de menos potente, quizás porque le dan más espacio a las estructuras y hay otros que le dan más libertad. Yo creo que con eso va, pero creo que todos son medios. Ah, ya, ok. ¿Tú crees que...? Fíjate que dentro del espiritismo, el kardecismo, también se plantea un poco eso, ¿ah? Que todos, bueno, Kardec lo decía, que todos son medium un poco, pero hay algunos que tienen como esta habilidad como ostensiva, como desarrollada, y normalmente son los que vienen de cuna, de cuna como medium, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver un poco, bueno, su planteamiento que tiene que ver con el plan de su alma, o sea, ellos vinieron a hacer algo aquí, con esas capacidades o esas habilidades Uh-huh. que las traen, y otros que no, pero que todos son medium porque pueden percibir en algún grado a los desencarnados, sí, pero claro, hay algunos que van a tener una capacidad mucho más ostensiva, más potente, ¿no? Más evidente. Cierto. Sí. Yo creo que se nace, fíjate, yo creo que se nace medium. Sí, yo creo que se nace. No. Antes yo pensaba que todo el mundo podía ser medium y nada, que podía estudiar mediunidad y podría terminar siendo medium, pero después con el tiempo me he dado cuenta que si alguien no tiene esa habilidad como innata, como desarrollada, no se va a transformar en un medium porque estudie, digamos, solo por estudio. Entonces como que tiene que tener esa habilidad incorporada. Puede ser más sensitivo, eso sí, más psíquico. Pero medium es como un poquito distinto, creo que está como en otra escala, más allá de ser solo un sensitivo o un psíquico, Sí, en cierto modo. lo que alguna vez conversamos de la lectura en frío, ¿no? ¿Te acuerdas que alguna vez lo hemos conversado? Esto de que una persona puede hacer una lectura como psíquica de alguna situación Lectura psíquica, claro, sí. una lectura psíquica y llevarla como en el camino hacia que sea una mediunidad, entre comillas, pero en realidad está haciendo solo una lectura en frío. Una lectura psíquica, digamos. La lectura psíquica, para que la gente que no sabe, es cuando una persona que es sensitiva conecta con el campo de información de la persona que tiene al frente y inconscientemente está tomando información del campo de información del consultante. Y la lectura mediúnica es cuando está conectando con otra fuente, con otra entidad que no es el consultante ni es él, es un tercero y él está mediando, por eso es medium. El lector psíquico conecta con el campo del consultante, esa es la gran diferencia. Y a veces se confunden las dos, porque si no hay mucha experiencia pueden estar haciendo lectura de campo, lectura psíquica y creer que están conectando mediúnicamente. Sí, eso suele ocurrir. Sarita, según tu experiencia, ¿cómo crees que es el más allá? ¿Cómo crees que es el lugar donde nos vamos todos después que cerremos el tema aquí? Puede ser contraproducente que lo diga, pero no importa. Diga todo lo que tenga que decir. Yo creo que es maravilloso. De eso se trata. Yo creo que es maravilloso toda la información que me ha llegado desde que me considero medium. Es
un lar, ¿no? Un lugar hermoso, un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar de no conflicto, un lugar de no mente, sino que solo de alma, y esa alma es solo amor, ¿no? Es una conexión con algo más grande, mucho, mucho más grande de lo que es nuestro pequeño límite mental. No, con esto, si lo digo mucho, la persona diga, no, sí, está incitando al suicidio. No, No, para no se nada, trata de eso. para ¿Mm? nada, pero siento que la información que me llega del otro lado y todo lo que he recibido desde este plano es que el otro lugar es maravilloso, que es perfecto. Eso sí. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Lo entiendes como físico, como etéreo? ¿Cómo lo ves? No, no físico, ¿Cómo no. entiendes Lo que físico es? está acá. O sea, aquí vivimos lo físico, lo que está al otro lado, Ya. que Ujú. es etéreo, es fuera de nuestro alcance mental. Eso siento. Ya, sí, 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 entiendo lo que quieres decir, que de repente uno no, desde aquí no lo va a poder No entender. podría como Pero fíjate explicarlo. que, No que seas aire, que seas mm, pensamiento, que seas tiempo a la misma vez, que seas múltiple a la misma vez, que es lo que sí percibo que me transmiten. O sea que puedo estar en tres familias que me están pensando en este minuto, puedo estar con los tres, o sea, nuestro estado físico no podríamos. O sea, estás en un lugar claro, y tienes que viajar en un tiempo para estar en el otro y lo que percibo desde el otro lugar, cómo ellos me lo transmiten o como yo he percibido que me lo transmiten, es que ellos pueden estar múltiples al mismo tiempo con diferentes personas, por decirlo así. claro, como que son omnipresentes y omnipotentes, obviamente porque pueden hacer de todo. Fíjate que yo tengo la sensación que hay como distintos niveles, como que hay algún nivel, algún plano por ahí que es muy parecido acá. Es como una réplica mejorada, obviamente, 8D, que es como más física. Y normalmente los relatos, fíjate, de las SM, de las experiencias cercanas a la muerte, que el próximo capítulo se vieron una muy interesante, tienden a ser como explicando un poco esos espacios, ¿no? Que hay un espacio que es muy parecido al de acá muchas veces, como réplicas, ¿no? Ujú. Y claro, y hay otros estados o otros espacios donde ya todo cambia un poco. Quizás depende del nivel de conciencia de la persona, la experiencia que va a tener cuando deje el cuerpo físico. Acá, pienso yo. También depende un poquito de sus creencias, por lo menos en una primera fase. A veces me da la sensación que hay una fase un poquito ilusoria de entrada, ¿no? Eso es lo que yo tiendo a sentir en los últimos años. Sarita, y hablando de eso, ¿cómo tú crees es que es el tránsito? O sea, ¿cómo es el tema cuando la gente, por ejemplo, deja este cuerpo físico, según tu experiencia, se dan cuenta rápidamente que partieron, no se dan cuenta? ¿Cómo normalmente lo has vivido en tus experiencias mediúnicas? ¿Qué es lo que te han dicho? Mira, desde lo que yo he logrado como Mm. recolectar de la experiencia, hay algunos que no se dan cuenta muy rápido y hay algunos que se dan cuenta rápido, hay algunos que parten varias veces antes de partir. Me ha tocado ver que es como que murieran 3 veces antes de morir o que hubieran ido y vuelto antes de realmente ir. Se entiende que nunca Ah, estás solo, que siempre hay alguien ahí como acompañando. A mí me impacta mucho una escena de Doctor Stranger, donde sale como el cuerpo hacia atrás, ¿no? Hay una escena que yo siempre la estoy ahí como moviendo, mm, que es precisamente como percibo yo que mueren las personas en alto impacto, ¿no? En el alto impacto es ah, cuando sigue el cuerpo físico y el cuerpo energético queda atrás, ¿no? Que el cuerpo no logra ujú, percibir este estruendo, ¿no? Físico. Eso ujú. me hace Sí, pensar sí. que, claro, hay una conciencia más elevada, claramente, en algún proceso o en el plan de tu alma o en el plan de tu existencia, ¿no? En donde tú tienes que cumplir con un tiempo, es lo que percibo. Y que estos no saben desde lo consciente, no saben, desde el inconsciente sí saben, ¿no? Y no es que vivan la experiencia traumática, es lo que me ha tocado mirar o lo que me ha tocado eh, escuchar. Entonces sí, hay Claro. algunos que sí saben que van a partir porque han partido varias veces antes o porque ya ellos saben física y espiritualmente que es un momento y hay otros que no. Ya. ¿Y qué pasa con los que no saben? Como que tienen que quedarse un ratito, como Sí, entender así, lo que ok. percibo es que ellos tienen que experimentar o deciden
experimentar el proceso de realmente salirse, ¿no? De ir, de transitar. Ya. Porque siento que tampoco están solos, no percibo que haya una soledad como una desolación en el otro lado, ¿no? Siempre como que hay contenedores o siempre siento que hay Sí. personas que están Ajá. ahí Sí, acompañando, ¿vale? Entonces, claro. mi percepción de eso es que en esta libertad de quedarse a ver, no sé, su moto, su auto, el episodio que pasó, porque esto es por lo general por accidentes o por muertes tempranas, ¿no? Eh, Vivir el proceso. Yo creo que hay algo que no les permite irse. No te Ya. sabría decir qué es, Fíjate, pero como que se quedaran ahí un rato. como para entender, tener claro que ya cerramos el tema aquí. Es que ahí Fíjate me que, causa una cosa entre lo mental físico y lo espiritual etéreo, ¿no? ujú, Que son tan distintos, ¿no? Porque te sales y ¿qué pasa con esto? Ya no tienes la mente ahí, la mente consciente, la mente física. ¿Qué pasa ahí? claro. Ahí siempre como que lo pienso. No he llegado a conclusión todavía. No, yo lo que entiendo es que lo primero que se va y que se degrada rápidamente es el cuerpo físico, pero siempre en algunos casos queda un resabio muy fuerte el cuerpo mental y el cuerpo emocional, que quedan conectados un poco, viviendo la experiencia, y después se van diluyendo de a poco y se integran en lo que podríamos llamar como el alma, y el alma se conecta con el espíritu, básicamente, pero es como que se tienen que diluir en algún momento, Mm. pero el proceso muchas veces es más lento del cuerpo mental y el cuerpo emocional más que el cuerpo físico. Esa es la impresión que tengo yo, Vale. según mis experiencias. Fíjate que es súper interesante lo que planteas con respecto a eso de que antes muertes violentas o así como muy inesperadas, de impacto y cosas así, es como que hay una fracción de tiempo previo. Eso también yo lo he visto mucho en sesiones, que están como desconectados ya y pueden, Pasado, es ¿sí? como que lo que sigue es el Exacto, sí. cuerpo, pero ya como que la vivencia de ese impacto muy violento, muy traumático, como que no se vive, es como que hay una desconexión previa Sí, antes, sí, como perder lo sé. el sentido de la experiencia en el momento, estar como fuera, ¿no? Sí, Vamos. sí, sí. Que como que el alma no necesita vivir esa experiencia tan así, ¿no? Como que sale así. Claro, como exactamente como que se desconecta de antes. Sí. Oye, Sarita, bueno, hemos dicho, nos has contado que tú conectas con espíritus, básicamente como medium, pero ¿has tenido experiencias de conectar con otro tipo de entidades que no sean personas que han dejado el mundo acá, espíritus o desencarnados, como quieran llamarlo? A ver, espérame. Ujú, Yo como medium, solamente al otro lado, no tengo otra experiencia. Desde ahí ujú, está todo súper bien alineadito. ujú. Y conecto con animales. Ah, mira, ya, Conecto con animales y he tenido mediunidad con animales. ya. Eso sería como los otros espíritus que podría decir que con los que he conectado. No he Ujú, conectado con elementales, ni tengo contacto con elementales, ni visto hadas, ni duendes. No, ujú, por ahí no. Y con ok. energía oscura, sí he conectado, pero no en la Ah, mira. mediunidad. Ah, ok. Oye, pero en paréntesis, los animales, cuando tú conectas con los animales, ¿tú sientes que tienen una conciencia como la que uno ¿Sí? supondría que tiene un animal o lo percibes como con un nivel de conciencia como más desarrollado cuando lo conectas con el alma del animal? Fíjate que he conectado con animales que son más elevados. Hay una sensación de que ellos tienen algo que nosotros no tenemos, por decirlo de alguna forma, que es su incondicionalidad. Eh, Eso es súper elevado. Alguna vez escuché a alguien decir, y me resonó mucho, que es los hermanos menores, ¿no? Ellos son los hermanos mayores. En realidad es como ver que estas Sí. almas que son incondicionales, que están al lado tuyo, incondicionalmente, estés bien, estés malo, o como estés, eso es incondicionalidad es muy alto. Para mí pensar. Entonces, cuando ellos transmiten, o ellos jamás van a transmitir así como, lo pasé mal, estuve mal, no, ellos jamás transmiten eso y lo que transmiten es como el amor, ese amor que es como un calorcito en el pecho, ¿no? Que es transmitido
para la tranquilidad de los que se quedan acá. Ya, perfecto. O sea, tú lo sigues sintiendo como muy conscientes de lo que viven, pero lo sigues sintiendo como un animal. No es que ya lo sientes casi como como un humano, No, digamos, no, con la capacidad de... sigo mirando, o sea, cuando me hablan desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de animal. Yo nunca he visto como que un animal se transforme y se transforme como en un guía o algo así, ¿no? Siguen siendo como este animal que mostró la vida que tuvo con su amo, con su compañero de vida, con su hermano menor, como quieras decirle. Ellos siguen mostrando esa imagen, pero la sensación no es la misma de un animal que con una persona. Ya. Son diferentes. Claro. Son diferentes. Oye, Sara, ¿y cómo es esto de conectar o haber conectado con entidades más bien oscuras, más bien ahí pesadas? ¿Cómo es eso y en qué contexto se da? ¿En qué para ti? contexto se da? He ido a lugares. Ya. Yo hago limpiezas energéticas. Y cuando voy Ya. a hacer limpiezas energéticas, claramente me preparo para esto. Yo digo, si medium 24/7, y si voy a una descarga o algo, esto sigue yendo conmigo. Pero yo no conecto con otras energías que no sea a lo que voy a trabajar, a mirar si hay un tulpa, hay un arconte o hay una energía más densa, porque eso es una energía densa y se ve y lo percibo como una oscuridad. No veo imágenes de rostro, no veo nada. Yo veo la oscuridad como una densidad más oscura que tiene tentáculos. Y si lo percibo, eso es como olerlo y como percibirlo energéticamente, ¿no? Como tú llegas al lugar y como tu cuerpo lo percibe y se te paran las antenas, como eléctricas. Ya, Así lo percibo. Pero oye, ¿y podrías contarle a la gente qué es, por ejemplo, un tulpa para ti, qué es un arconte, para que la gente ok. sepa? Desde mi perspectiva y desde lo que yo he averiguado, porque también esta información es lo que yo he ido recapitulando un poco en la internet, el tulpa es una energía o una memoria que pertenece físicamente a nosotros, a la mente, nuestra mente. Esta es la memoria que hablábamos al principio, que queda en el espacio. Es una memoria que queda en el lugar. Mientras que los arcontes es una energía extraterrestre o es una energía que no pertenece como a este espacio, pero que sí puede integrarse, que puede ser parte de nosotros, se puede conectar con nosotros, pero en esta densidad que ellos tienen, que es distinta. Es oscura. El tulpa, puede haber un tulpa de felicidad y puede haber un tulpa de tristeza, ¿no? Son energías que uno, si en esta casa hubo mucha risa, vamos a encontrarnos con este tulpa de felicidad. Y si hubo mucha tristeza, también nos vamos a encontrar con esta energía. Mientras que con los arcontes, no, eso no es lo mismo, no se siente la misma sensación, es distinto. O sea, y el tulpa no tiene conciencia propia, no tiene conciencia así, es solo una impregnación, es una entidad, entre comillas, que se forma en función de pensamientos y emociones, Cierto. que se van plasmando y va tomando cuerpo y forma, ¿no? No tiene conciencia, sí. ¿Y el arconte Sí. es consciente? ¿Es un ser independiente? Sí tiene conciencia y sabe lo que hace y lo que no, digamos. De hecho, tengo mi apreciación personal que un arconte es el famoso... cuando dicen, no, es que lo tomó un demonio y está poseído, bueno, eso es un arconte para mí. No es un demonio, es un extraterrestre, alguien que ha tomado la conciencia. Se supone, porque estamos hablando de suposición en esto, porque no tenemos la claridad real, ¿no? Somos energía, y esta energía no puede ser tomada, por ejemplo, por un trascendido, bajo ninguna ley. Eso es lo que yo entiendo. Lo que percibo, que hay un respeto, ¿no? Por las almas, mientras que un arconte no tiene este respeto. Él puede ingresar y tomar y hacer, ¿no? He visto cosas en internet, porque también me gusta ver muchas cosas, ¿no? Y dicen, no, es que es un demonio, no, eso es un arconte. Es lo que yo percibo por la densidad, por la oscuridad y por lo que hace que pasen las cosas, ¿no? ¿Y de dónde, tú tienes idea de dónde surgen?
por qué están, cuál es el objetivo de ellos, por qué están con nosotros o cerca de nosotros. Ellos se alimentan de ¿Cuál es? nosotros, ellas nos necesitan a nosotros como comida, como energía vital de ellos, ¿no? En la medida que tú estés como más deprimido, más bajón, más agotado, es porque tenía algo que te está absorbiendo. Tiene que haber una parte mental tuya, pero también a veces puede ser desde afuera, que estés como siendo capturado energéticamente y eso provoque precisamente que tú estés en baja y eso a ellos les sirve. A ellos no les sirve que tú estés muerto, a ellos les sirve que tú estés vivo y que energéticamente lo puedas proveer. Ya, en el fondo es como un parásito energético, Como un parásito básicamente, un energético. parásito de ti. Ujú. Y va tomando tu energía y de ahí subsiste en una dimensión paralela, digamos, Sí, pero desde ahí él accede a ti. exacto. ¿Cómo la gente puede evitar caer en una red en manos de un arconte, según tu experiencia, Según mi experiencia Sarita? lo que yo percibo, tú estás en una vibración, la vibración tiene que ser alta, ¿no? Tu vibración alta, estoy bien conmigo, pasan cosas por así, ok, ya, ok, pero yo estoy bien conmigo, yo me siento bien conmigo, estoy en una vibración alta cuando yo me amo y estoy en un voy para arriba, ¿no? Pero si yo, me da una pena, ok, lo entiendo, y bajas a deprimirte, a bajonearte, estás ahí abriendo las puertas para que los arcontes y la energía y parásitos te absorban. Y mientras más rato estés ahí, más comen ellos, menos estás bien tú. No te van a matar, obvio que no, no te van a matar, pero te van a mantener. Cuando tú elevas tu vibración, ¿qué quiere decir? Que cuando empezáis a creer en ti, cuando empezáis a tener fe en ti, en las cosas que estáis haciendo, en cómo lo estáis haciendo, eso empieza a subir tu vibración, algo que ellos no pueden tocar. Ujú. Y también tiene que ver el círculo donde tú te mueves. Si es un Sí, círculo un poco pesado, sí, porque estás sí, metido en temas que son pesados o temas que lidian con lo moralmente aceptable, estás metiéndote ahí en el bajo mundo. cierto, También es como hacerte vulnerable a ese cierto. tipo de entidades. Cierto, porque tú tenías una energía. Esa energía Ujú, está bloqueada, ¿no? Por tu vibración alta. Si tú estás en un buen lugar, te sientes bien en un buen lugar, tú estás protegido. Tu capa, ¿no? ujú. Tu aura te protege. Pero si tú empezás ya a vagar en densidades, esta aura no va a poder protegerte todo el rato. Se va a quebrar, se va a atrizar y van a entrar las malas energías a ti. Eso siento yo. No, por supuesto. Yo pienso, o sea, soy convencido que cuando uno piensa en, o sea, en los sicarios mexicanos, de los carteles mexicanos, que se dedican, su vida es terminar con la vida de otros, esa gente claramente tiene influencias energéticas, espirituales o como queramos llamarlo, densas, Sí, pesadas, ¿no? sí. Están ahí, por eso llegan a un punto que hacen cosas que desde lo humano no te entran en la cabeza, hay cero empatía, son indolentes, ¿te fijas? O sea, y hacen cosas muy brutales, Sí. y eso no tiene que ver probablemente con quién es su esencia o su ser, sino que hay Hay acción energía, muchas veces de sí. otro tipo de conciencias, ¿no? Exacto. Que están actuando y, sí, y de alguna forma drenando ese ser, ¿no? Qué fuerte eso. Y aparte de eso, de los arcontes y los oscuros, ¿has tenido la posibilidad de conectar con otro tipo de entidades que no sean como fallecidos o, no sé, hablemos como de guías, maestros, seres de luz, ese tipo de cosas? ¿Te ha tocado alguna vez? ¡Qué oscurazo! ¡Ay, Dios mío! No. O No, sea, no te ha tocado todavía. yo Ya. creo que si me he topado no me he dado cuenta. Así como, Ujú, a ver, una sola vez, ujú. tuve así como un pa, pero no fue tan dulce ni tan brillante. Así como decir, no, es que vino mi guía y me habló. No, mi guía me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Y me habló fuerte, fuerte y claro, que podría haber dicho, oye, esto es una mediumnía. Me habló fuerte y claro, claro, entendí que a veces los guías no son tan dulces, ni tan brillantes, ni tan amorosos, ni tan... No. Creo que una vez. Sí, yo creo que los guías y no tienen por qué ser como el estereotipo de uno, de lo que uno supondría como alguien súper amoroso y súper Este no fue amoroso. buenito. Probablemente no,
Yo creo que muchas veces muy directo y muy brutal. De hecho, tengo una amiga que es canalizadora y está bien vinculada con ese mundo y me dijo, mira, cuando las personas me dicen que su guía aquí es como tan angelical, es como tan amoroso y cuando empiezan a hablar como en forma como demasiado compleja o rimbombante o pomposa, No es, no es su guía. no es. ¿Entiendes? Por ahí no es. Son mucho más prácticos y directos, mucho más prácticos y directos, sí, sí. Sí, Sí. me gustaría contarte la experiencia porque fue tan brutal, fue brutal. Para mí, ¿En serio? para Cuéntame. mí. Ujú. A mí me habían detectado un tumor en el riñón. Entonces estaba a poquito de operarme y en este poquito antes de operarme tuve como 3 desconexiones mentales. O sea, no sé si mentales, pero desconexiones donde yo no podía mandar mi cuerpo. Era como que quedaba así en stop, como en blanco, como que se me había desconectado un cable. Y yo solo podía ver, no podía hablar, ni podía moverme. Era una desconexión. La última vez que me pasó, yo dije, pensé dentro de mí porque me iba cayendo. Me tomaron, me llevaron a la cama y cuando estaba en la cama yo dije, esto es una CB. Estaba pensando que lo que me estaba pasando, no podía mandar mis manos porque yo caí como un saco de papa. Yo dije, esto es una CB, me voy a morir. Pensé en la cama y aparece una voz masculina muy fuerte que me dice, ¿y tú crees en la muerte? Y yo así como dije, oh, me están preguntando, sí, ¿tú crees en la muerte? Y yo dije, antes de yo poder responder que sí creía en la muerte, él me dice, solo aquel que cree en la muerte morirá. Y yo digo, Muy directo. sí, yo le digo, entonces si yo dejo de creer, es que esto tengo que anotarlo. Yo pensé, esto tengo que anotarlo, esto es como para la posteridad, tengo que anotarlo. Me dijo, no es para que lo anotes, es para que lo sientas. No tienes necesidad de anotar nada. Así, pero fuerte. Y me dijo, ¿sabes qué más? Ve y sánate. Ahora. Y yo le digo, pero que no puedo moverme. Tu cuerpo físico no se mueve, pero tu cuerpo espiritual sí, ¿qué te pasa? Así como, pero enojado, así como, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate. Y yo, de verdad, sentí como mi mano salía ahí sobre mi mano, ¿no? Vi mis manos energéticas, solo las sentí, no verlas porque no me podía mover. Sentí mis manos energéticas ponerlas en el riñón. Mira, Y de verdad desperté de eso, así como, no voy a escribirlo, pero lo tengo muy, muy incorporado, lo que me dijo así, pero fue rudo. Y no me habló más, pues, o sea, esa sería la única vez. claro, potente, pues interesante, interesante. Sarita, ¿cuál es la experiencia mediúnica más compleja que te ha tocado? La experiencia más compleja fue una vez que estaba haciendo una constelación familiar. La persona me habla para hacer una constelación familiar. Ya en el momento en que la niña se conecta, aparece alguien que me mostraba como fotografías. Apareció inmediatamente alguien joven, muy joven, que me mostraba como fotografías de un terminal de un tren. Antes de partir con la constelación le digo, mira, puede que no te resuene, pero me acaba de llegar la información de esto. Y se quedó en stop y me dice que no puedo creerlo. Y yo le digo, ¿qué pasa? No, me dice, es que mi prima se suicidó hace 2 años, ¿no? Y esta chica empezó a mostrarme muchos fragmentos en donde decía todo el rato y todo el tiempo, yo no pertenecía acá. Es decir, como, yo no pertenecía acá, yo no quería estar acá, yo no me sentía bien acá. Era como que era un ángel caído y que quería volver al cielo. Es como, esa es la información que me llegaba, me mostró cómo fue el episodio. Nunca es tan como detallado, en este caso fue detallado, de mostrarme cómo decidió partir, me mostró todo. Se lo transmití a la chica y terminamos haciendo una sesión de mediunía en vez de una constelación. Esa creo que es la que más me ha impactado, o más como... Claro, claro, y fuerte. Y claro, y ahí partiste por constelación y terminaste haciendo mediunidad, que es un poco lo que te empezó a pasar, por eso Sí, te acercaste a la mediunidad, exacto. indagaste en la mediunidad. Sí, sí. Sí. ¿Y te ha tocado trabajar con otros mediums, como hacer sesiones de a 2 o de a 3? ¿Has tenido ese tipo de experiencias? Yo pertenezco a una comunidad medium que fue como en definitiva el origen de los cursos de mediumnía. Mm. Éramos 6 y ahora estamos quedando 5. Pertenecemos a este grupo, trabajamos en grupo. Es una relación maravillosa entre varios mediums para una sola persona. Es demasiado lindo todo lo que sucede ahí cuando
nos complementamos entre todos desde diferentes ángulos, por decirlo de alguna forma. Yo le entrego de un abuelo, el otro medio de la persona por la que venía, el otro medio de... Así, o sea, somos varios medios trabajando con una persona. Ah, y así tú llevas las sesiones de mediunidad, Sí. las llevas como en grupo. Ah, ok. No todas, obviamente hay otras que hago Ya. de forma individual, pero yo pertenezco a una Ya. agrupación en la cual se llama Comunidad Medium y hacemos entre varios medium a una sola persona. Y cada uno de esos medium es distinto mediúnicamente, como que tú Sí. sabes más o menos el perfil de uno, de otro. Sí, Y se da que de repente alguno de ellos como que tiende a tomar cierto tipo de desencarnados, por ejemplo, a los más jóvenes normalmente siempre conectan con este, o los más viejos con este, o se da ese tipo de cosas. Mira, como que uno dice, más, mira, él es como para él. mira, Como, lo que más me llama la atención es que hay una chica que es artista, ¿no? Que ella pertenecía a la televisión y todo lo que le llega a ella tiene que ver un poco con esto, con los personajes. en el mundo del arte. Hay otra persona que trabaja mucho con la parte física, entonces también es como esto de cuando se conecta más con la parte física. Entonces cada uno tiene su formato distinto, dependiendo mucho de lo que hacen, ¿cachai? Así que a mí me Claro. tocan los ancestros, me tocan como los ancianos, me toca como linealmente lo que es la familia, pero porque soy consteladora como de base, siento que soy consteladora, aunque es al revés, yo sé, pero básicamente uso mucho la constelación en mi vida. Claro. Entonces tú dices que cada persona, dependiendo de la experiencia que tenga o las habilidades que tenga aquí, Sí, más allá de la mediunidad, va como un poco ese enfoque, o como que le fluye más fácil por esa área, sí, digamos. sí, absolutamente que sí. Interesante. Y de ahí entonces cada uno un poco lo aborda una sesión, la abordan como cada uno con su propio lenguaje, por decirlo de alguna forma. Sí, cada uno lo Ah, aborda mira. desde su yo interno, ¿no? Eso es bien interesante porque algunos abarcan esos aspectos que los otros no abarcamos. ¿Se entiende? Ya, Entonces, como claro. hay uno que es asistente social y desde la asistencia social ella maneja la cosa desde este punto y ayuda muchísimo a que finalmente la mediumnidad pase a ser una terapia de solución con tu duelo. Ya, mira, interesante el enfoque. Y no pasa de repente que si hay 4 mediums, de repente conecta uno o dos y los otros no, Sí, también en ha una pasado experiencia. que hemos tenido sesiones en las cuales nunca nos ha pasado que no funcionen, nunca, hasta aquí, gracias Ya, al universo. siempre conecta Nunca. al menos uno, Uno. conecta. Uno puede conectar, Ya. podemos haber 5 y conectan 3 y dos Mm. estamos ahí como, no me llega nada, ok, bien, o sea, como Ujú. que tampoco hacemos que la cosa sea como, No lo va a forzar, no, claro. no, se puede dar. Oye, ¿y cómo se toma esto tu familia, tu círculo de gente en general? Bueno, la gente, yo me imagino que tu círculo por lo general ya sabe a qué te dedicas Sí, sí, ya saben, ya. O sea, me tildan de bruja, ¿vale? Así que yo lo asumo muy bien. La mitad me cree y la otra mitad no me cree. Está bien también. O sea, no. Antes me preocupaba mucho, ¿no? Pero hoy día no me importa mucho lo que piensen. de Mi más. familia, mis Eso hijos, te iba a preguntar. mis hijos. O sea, como todos saben lo que yo hago, pero no tenemos grandes conversaciones con referente al tema. Ya, bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? No es un tema. Normalmente uno no está hablando con los hijos permanentemente de su trabajo No, o lo que se no, dedica. exactamente, Son porque otros lo temas. veo como trabajo. Claro. ¿Y cómo lidias con los escépticos, así como muy críticos? ¿Te ha tocado? Me imagino que sí. Sí, una vez un médico. Hicimos mediumnidad, el ¿Ah, grupo sí? hizo una mediumnidad con un doctor. Y Que obviamente era muy escéptico. súper escéptico. Así él venía así como, ya a ver qué charlatanería me van a decir, o así casi, y Ujú. eso. Y bueno, no se puede obligar nada a nadie. Esta es la libertad de Claro. elección. Y si tú no crees, está bien, porque es tu creencia. Tampoco te voy a ir a obligar a que creas. A mí, de verdad, con los escépticos está bien. O sea, es libertad absoluta, po. ¿Qué vamos a hacer? De alguna manera, siento que si tú no te perdís en ti mismo, no te perdiste tu norte, tu centro,
Si tú sabes lo que así y tú sabes quién eres, lo que opinen los demás, lo que opinen los demás nomás, po. Claro. Y están en todos sus derechos. Y nosotros no Absolutamente. somos nadie para estar convenciendo a nadie, no es No, nuestro trabajo. Ahora, ¿tú crees que el consultante puede determinar si una sesión funciona o no? Porque hay algunos medios que dicen, no, el consultante me bloqueó. Y, no, y es como la responsabilidad del consultante, no, ¿no? no, no. Yo opino otra cosa. Yo opino que si una sesión resulta, tiene que ver con la decisión de la libertad del otro lado, si quieren venir o no. Nada más. Nadie en este plano puede tener como alguna incidencia en el otro lado. O sea, yo quiero conectar con mi padre, pero el padre no quiere, no pasa nada. O sea, no depende del que está pidiendo, depende del que viene. Esa es mi opinión. Claro, claro. ¿Y por qué tú crees que a veces, por ejemplo, una persona va a un medium y esa persona no logra conectar, el medium no logra conectar con el fallecido y después esa misma persona consulta a otro medium y ese medium sí logra conectar? ¿Tú qué crees que se puede dar Es eso? interesante, puede darse, sí, efectivamente, porque la vibración de un medium con esa energía puede ser que choca, punto. O sea, eso también es libertad, libertad de elección. Creo que tiene que ver con una vibración, tiene que ver con la conexión que tú tengas, tiene que ver con eso, pero no que seas bueno o que seas malo, tiene que ver con otras cosas. Claro, finalmente tiene que ver, yo creo, con una suerte de empatía, ¿Eh? ¿no? Si tú tienes empatía con el espíritu o el espíritu es empático contigo, quizás se va a dar más fácil que si de pronto tienen formas o frecuencias distintas, ¿no? Exacto. Eso yo creo que también influye. Sí, yo también creo eso. Sarita, ¿qué le dirías a alguien que de repente está pasando un duelo complicado y se le ocurre que quiere tomar una experiencia con un medium, pero va a ver las redes sociales ahora y le aparecen 100 mediums? ¿Qué le dirías? ¿En qué debería fijarse para tomar una experiencia con alguien? ¿En qué debiera fijarse? Sí, hay mucho de falsas personalidades, ¿no? De falsas personas que hacen cosas y eso. Que sigas ¿Como charlatanes, dices tú? muchos charlatanes, sí, sí, hay harto. Hay de todo en la vida del Señor. Así que uno tiene que entender que tiene que seguir su corazón. Yo creo que eh, a mí me gusta mucho si alguien más ha vivido la experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho Ah, que te digan, oye, yo viví la experiencia, me pasó esto. el boca a boca. El boca a boca, yo creo que ese es como el más seguro, finalmente. Ujú. Esto no quiere decir que resonemos con todo el mundo, solo quiere decir que en el 80% de tu trabajo va bien, está bien. Si no resulta con alguien, no resulta, pero sigue tu corazón y hacete asesorar por alguien que ya haya vivido la experiencia. Así es, en el fondo sigue tu intuición, Claro, como corazón. quién te genera algo, con quién resuenas, Exacto, claro. exacto. Oye, ¿y cómo la gente puede identificar a un charlatán? ¿Qué características Cuando tienen para ti preguntan normalmente? cosas. Cuando preguntan Ah, ya. mucho, ellos se van a basar en esas preguntas y van a mirarte físicamente si estáis haciendo una expresión no verbal. Esa es una Ujú, lectura. Cuando preguntan mucho, el que no te pregunta, ese es el asertivo. El que no te dice, ujú. déjame hablar a mí, ese es, ese. Porque el que te da mucha información, el que empieza a darte como mucho, la verdad es que tú le estás dando la pega, o tú le estás haciendo la pega. Así que, como Ya, el consejo, trabajo. Ujú. aquel que sepa menos de la información que tú querís. Eso. O sea, en el fondo, ¿quién te pida menos información para poder tener una sesión con él? Exacto, exacto. Eso es como una buena forma de reconocer a alguien que es menos probable que sea un charlatán. Sarita, ¿hay algo que te gustaría compartir con la comunidad que no hayas dicho aquí? Este es el momento. Ay, con la comunidad medium, La comunidad aquí de lo invisible. de lo invisible. Hoy, primero que nada, qué maravillosa oportunidad. Gracias, Esteban. O sea, esto es. Me gusta mucho lo de estudiar, de entender, de comprender, de no que sea solamente las palabras, sino que también sean los hechos, o que también sea algo más científico. Me gusta que haya esta como forma de sostenerse, porque no es para los otros, es para mí. A mí me gusta la investigación y me gusta tener algunas seguridades. La seguridad me lo va a dar la experiencia, y la experiencia real, lo que sí es, ¿no? Entonces,
Ay, no, yo estoy agradecidísima y me gusta mucho la experiencia que estamos viviendo contigo y con lo que se va a hacer en el futuro. Yo sé que vamos a llegar lejos. Buenísimo. Muchas gracias, Sarita. El agradecido soy yo. Y nada, esperamos tenerte próximamente nuevamente aquí en el programa, en el canal Con mucho Lo gusto. Invisible. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta ahora. Como siempre les digo, si les ha gustado este programa, denle like, compártanlo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y así podemos llegar con estos temas a muchísimas más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.